Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Hoy es lunes 30 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. Obama y Rouhani hablaron. Por primera vez en 30 años un mandatario de los Estados Unidos habló con el segundo mandatario de Irán. Recordemos que quien manda realmente en Irán es el Ayatollah Jamenei y que su súbdito es Rouhani, quien está ahora en plan conciliador y amistoso, simplemente buscando que le aflojen la soga que tiene en el cuello, que está compuesta por la trama de las sanciones económicas que tienen a Irán en una situación económica desesperada. Entonces Rouhani está hablando de someter a análisis su programa nuclear, que nunca ha dicho ha tenido por objetivo una bomba atómica, cuando todo el mundo sabe que ese es el objetivo, y que no solamente ese, sino uno segundo, que es de tirarle la bomba atómica a Israel. En todo caso, pues la noticia del momento es que hablaron Obama y Rouhani por primera vez en 30 años y que Irán está pidiendo que cesen las sanciones que le han impuesto desde Occidente precisamente por su programa nuclear. En Colombia sigue el proceso fiscal contra Saludcop y uno se pregunta qué alcance tuvo la invasión, porque no puede hablarse de una diligencia judicial contra la Contraloría General de la República ordenada desde la Fiscalía, que fue directamente a buscar los documentos de Saludcop. Recordemos que el fiscal general de la Nación fue el abogado de Saludcop y dicen que Palacino le pagó cerca de 5.000 millones de pesos. El fiscal general de la Nación le debe explicaciones al país. Un allanamiento a una institución de la importancia constitucional que tiene la Contraloría General de la República no puede pasar desapercibido. Eso no tiene antecedentes en la historia. Y si de por medio está Saludcop, y si de por medio están unos honorarios gigantescos que el fiscal habría recibido de Palacino, quiere decir que las cosas no están claras, que las aguas están muy turbias y que el fiscal las debe aclarar cuanto antes. Mientras tanto, la Contraloría dice que sigue el proceso contra Saludcop, un proceso gigantesco, porque las pérdidas debido a los milagros y a las gracias del señor Palacino son enormes, y ese es dinero de la salud de Colombia, nada menos que eso. Archivado proceso contra Guillermo Gaviria. 3 años de tortura para este anciano meritorio, luchador de sus luchas, convencido de sus batallas, director del diario El Mundo. 3 años estuvo sometido a las torturas de un proceso indigno, inclusive privado de su libertad. Ahora se archiva el proceso y no pasó absolutamente nada, simplemente que lo investigaron y que encontraron que no era victimario sino víctima, y que no era promotor de grupos armados sino la víctima de esos grupos armados, que como a todos los empresarios agrícolas de Urabá los tuvieron contra la pared durante años. Eso lo sabíamos desde el comienzo, protestamos en su oportunidad y ahora sale la noticia por allá en una parte mínimo diciendo que Guillermo Gaviria no es un delincuente, un luchador de su causa por todo el departamento de Antioquia y especialmente por Urabá,
y que fue víctima de esa violencia atroz que iniciaron las FARC en Urabá, que tuvo la respuesta terrible en las bandas criminales de los llamados paramilitares, y en la mitad los empresarios tratar de mantener a flote una producción bananera que tanto le importa al país y especialmente a la región. El Partido Verde, esa es la lucha por un cascarón vacío. Ahí no hay nada. Del Partido Verde se fueron los verdes hace mucho tiempo y lo que quedó fue una franquicia, y se están peleando la franquicia porque dentro de la reforma política tiene un inmenso valor. Una franquicia que está en peligro, porque si no logra tener los votos suficientes para sobrepasar el umbral en las próximas elecciones, desaparecerá también el Partido Verde. El negocio de las franquicias, esa es la consecuencia más obvia de una reforma política que no fue hecha con inteligencia, hay que decirlo. No hay que creer a las FARC, dice el presidente Santos, que lo que hay que creer es lo que se dice en la mesa. ¿Y qué es lo que se dice en la mesa? Nadie lo sabe. Eso no va para ninguna parte. Está empezando en esta semana una nueva sesión de esas conversaciones de las que nadie sabe nada. De manera que no hay que creer nada. Entonces, ¿para qué nos hablan del tema? Entonces, ¿para qué nos ponen a esos payasos de las FARC a darle lecciones a los colombianos todos los días sobre moral política y sobre la construcción de una nueva nación, mientras el gobierno marca silencio? Ese es el resultado de una política absurda y de una mesa de conversaciones que no tiene ni pies ni cabeza. A propósito, tenemos serios indicios de que en el gobierno de Santos se está pensando muy seriamente en acabar con esa mesa, porque le han dicho a Santos que esa es la causa principal en la caída de su popularidad. Y Santos, por su popularidad, hace cualquier cosa, inclusive romper las negociaciones con las FARC. No hay papel periódico en Venezuela, se acabó. Y eso quiere decir que los diarios escritos están desapareciendo. Se han disminuido a la mitad o a la tercera parte en el número de páginas con las que venían trabajando. Hay un periódico que tiene más de 100 años, el más antiguo de Venezuela, no tiene papel con el cual trabajar. Y ese, desde luego, es el viejo sistema de todas las dictaduras. Aquí lo inició, hágame el favor, por allá en el año de 1954, hace cuántos años, hace 60 años, el general Rojas Pinilla. Eso está inventado y patentado. Para poner a la prensa contra la pared no hay que mandarles censores, ni hay que prohibirles cosas, ni hay que meterlos a la cárcel. Simplemente se acabó el papel. Licencias para la importación de papel. No hay, no llegan, no aparecen las divisas y no hay prensa libre en Venezuela. Y nadie protesta, por supuesto. ¿Para qué? El Banco de la República mantiene la tasa de interés que está atrayendo capitales golondrina en unas cantidades siniestras. Hoy el diario El Tiempo dice que son 5.000 millones de dólares en este semestre. Eso es lo que tiene el dólar bajo, y eso al Banco de la República le parece muy bien, porque si vienen tantos capitales golondrina, tiene un dólar bajito y esa es la prueba de que todo va bien. El endeudamiento es bajo, las cifras del gobierno son muy buenas, el país se quiebra, pero al Banco de la República no le importa que el país se quiebre. La noticia del viernes es que el banco comprará menos dólares, 1.000 millones de dólares en este resto de año. Está reduciendo más o menos a la mitad la compra de dólar. ¿A cómo se va a poner el dólar en Colombia? Se vendrá en picada, más ruina para los cafeteros. Hoy hay una noticia sobre el precio interno del café, es sencillamente dramático. Cae el precio interno del café como resultado de esta revaluación galopante de un precio internacional que no es muy alto, pero que fuera suficiente si tuviéramos un tipo de cambio razonable. Al país lo está quebrando la política macroeconómica del Banco de la República. Lo repetimos otra vez,
por si acaso no hemos sido suficientemente claros con el tema. Las FARC son dueñas de la coca. En este fin de semana salió la noticia, las FARC son dueñas de algo entre el 80 y el 90% de toda la coca, la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína que se produce en Colombia. Eso es un cartel, un gigantesco cartel de la coca, como es un gigantesco cartel de la explotación irracional del oro, y es un gigantesco cartel del contrabando de combustible que viene de Venezuela. Las FARC es un negocio criminal de unas proporciones gigantescas, y les proponen que dejen el negocio y que entreguen las armas y que se dedique cada uno a trabajar en un taller de latonería o pintando como pintores de brocha gorda, y tal vez prefieren seguir siendo los hombres más ricos de Colombia a través de este tráfico inmundo de cocaína, de oro, de gasolina de contrabando. Hallado los restos de Fidel Castaño en Urabá, una familia agobiada por sus propios crímenes, pero que tienen una explicación, un motor. Fueron víctimas también. Y hay víctimas que no soportan ser víctimas y que reaccionan brutalmente. La familia Castaño es un ejemplo de estas venganzas atroces que se producen en Colombia y que hay que terminar. Esto tiene que parar, y tiene que parar muy pronto, y tiene que parar por la fuerza del Estado que se imponga sobre los criminales. Hoy hay un excelente reportaje en el diario El Tiempo de Paloma Valencia, que estará con nosotros también en la hora de la verdad sobre este tema fundamental. ¿Cuál es el camino para rescatar a Colombia de las garras de la violencia? La familia Castaño es un ejemplo atroz de lo que pasa cuando vienen todas esas ordalías al interior de esas organizaciones armadas y violentas, entre hermanos, como los hermanos Castaño se asesinaban. El techo de la deuda en Estados Unidos. Hoy es el día decisivo. El gobierno de los Estados Unidos está al borde del colapso. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que amplía el techo de la deuda siempre y cuando se suspenda al menos por un año el Obamacare, el sistema de salud del presidente Obama, mientras se lo discute a fondo. El Senado lo rechaza indignado. Resultado, hoy se puede anunciar que los Estados Unidos entran en default, en quiebra, una situación dramática para el mundo. Pacific Rubiales compró Petrominerales, es una inversión por $1.500 millones. Pacific va a intervenir muy duramente en los posibles hallazgos petroleros en el Brasil, y en Colombia, comprando a Petrominerales, se hace a varios campos más, consolidándose como la grande segunda empresa de petróleo del país después de Ecopetrol. Tiene negocios importantes por los campos que maneja Pacific por delegación de Ecopetrol, y hay un conflicto muy serio que algún día se resolverá, esperamos que pronto. Hay exposición de flores y tenemos lo mejor de la floricultura colombiana expuesto en la Corporación de Ferias y Exposiciones de Bogotá. A visitarla. Es una hermosura de cómo los floricultores, a base de ingenio, de trabajo, de tecnología aplicada a la producción de flores, han logrado sobreaguar en este mundo de revaluaciones. Siria se compromete a destruir sus armas químicas. Por lo pronto, con las convencionales mata decenas de personas. La nueva organización nigeriana Boko Haram asesinó 40 estudiantes ayer, mientras hubo 40 muertos en Pakistán por una bomba en un mercado.
y hay indignación en Venezuela por la voz simulada de Chávez, es un irrespeto al libertador de la República, y se vinieron en una andanada feroz contra J. Rendón, quien es el asesor también de Juan Manuel Santos, pero se lo atribuyen como asesor al presidente Uribe en Venezuela. Cualquier cosa mala que pase en Venezuela es por cuenta del presidente Uribe, que no tiene nada que ver con el señor J. Rendón, como si tiene mucho que ver el presidente Santos. Simplemente son cosas simpáticas. Y en Hoy en la Historia recordaremos un terremoto que anunció una batalla colosal que salvó la civilización de Occidente, la batalla de Salamina en el año 480 a.C. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hay un giro evidente en la marcha de la mesa de negociaciones en La Habana, por lo menos yo lo veo, no sé si lo ven ustedes. Parece que ahora que se acercan las elecciones y ahora que las encuestas castigan un proceso de paz en el que no creen, pues hay un cierto distanciamiento, por lo menos en apariencia, ¿no?, de un gobierno que busca la reelección con unos niveles de popularidad muy bajitos, muy bajos. El gobierno que en otra época lo apostaba todo por las FARC parece que toma distancia, y toma distancia de un interlocutor incómodo que no da votos, sino que muy al contrario castiga electoralmente al gobierno. Aunque para decir la verdad no hay absoluta claridad en la postura del gobierno. Por un lado, manda el exministro Gabriel Silva Luján, defensor ultrasantista, y titula su columna Hora de romper, preguntándose si será hora de romper las conversaciones teniendo en cuenta la actitud crecidita, envalentonada y que las FARC han desconocido las reglas del juego de las negociaciones en La Habana. Silva, que en otra época ustedes saben que sirvió y representó al gobierno de Álvaro Uribe, y ahora es un ultra antiuribista feroz y a veces también muy desconsiderado, descortés, y utiliza palabras. Bueno, pues dice que las FARC cayeron en la trampa del uribismo y que no necesitan de ellas para la reelección, imagínense. Una columna flojita que aparece hoy en el periódico El Tiempo y en la que le faltó señalar lo que dicen los colombianos a través de las encuestas, y es el hecho de que critican y castigan esa mesa por la falta de claridad, ¿no? Por otro lado, Santos, en un gesto de carácter desconocido, le dice a las FARC que no autoriza la intervención del reverendo estadounidense Jesse Jackson en la liberación del exmarín Kevin Scott, secuestrado, como saben ustedes, por el grupo terrorista. Un incómodo Jesse Jackson que critica el bloqueo de Cuba, lo criticaba el sábado, y quien se hace el sordo a la negativa de Santos, porque ayer dijo que él va a viajar a Colombia a participar en la liberación, a pesar de las palabras de Santos. Sin embargo, y ahí la falta de claridad, los políticos viajarán a La Habana. Como saben ustedes, lo dijo el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, quien aclaró que asistirán los presidentes de los partidos políticos y la finalidad es aclarar las dudas que tienen las FARC sobre su participación política y la refrendación de los acuerdos. En definitiva, más de la misma incoherencia que muchos dicen que es la responsable de la caída en las encuestas y que el gobierno parece no identificar. Por un lado, coquetean con las FARC y por el otro le ponen mala cara y mandan a los defensores del gobierno a criticarlos, como el caso de Silva Luján. ¿Ustedes qué creen que hay ahí? ¿Será que hay una ruptura de la mesa para llegar a la reelección con la teoría de la mano dura y comprarán los colombianos ese cuento? Yo no creo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pero lo más simpático de la columna a la que usted está haciendo referencia, Montserrat, es a que ya le están atribuyendo cercanías a las FARC con el presidente Uribe y que están coincidiendo fundamentalmente en lo fundamental. Entonces, como las FARC se volvieron la culpa siempre es de Uribe para Silva Luján, ¿verdad? Sí, claro, es francamente vergonzoso. Esto sí era lo último que se le podía ocurrir a un santista. Resolver que es que las FARC se están pareciendo a Uribe y por parecidas con Uribe merecen ser rechazadas por el gobierno de Santos, que es tan distinto de Uribe.
Esto es Es un chiste. sí, no, la esquizofrenia política. Esto sí ya pues es llevado al último extremo. Entonces las FARC cayeron en la trampa, se han vuelto uribistas y han resuelto que esto tiene que ser a sangre y fuego. Y conviene romper con ellas antes de que los resultados de las encuestas rompan definitivamente las aspiraciones del presidente Santos a la reelección. Ese es el gran problema. Aquí los problemas del país son menores, que la gente está en la pobreza, que no hay empleo para los jóvenes, que no hay desarrollo industrial, que la agricultura está pasando su peor momento, que la situación social es insostenible, que la salud está manga por hombro. Esas son cosas menores. Lo que realmente le importa a los colombianos es la imagen del presidente Santos. Eso es lo que realmente no los deja vivir en paz y no los deja dormir tranquilos. Esto lo están llevando a unos niveles grotescos, ¿no? Todas estas formas caudillistas tienen la tendencia a expresarse de esa manera y siempre los cercaos, los serrallos políticos que hay alrededor de un presidente tratan de halagarlo con estas cosas y decirle: usted no se preocupe, que vamos a recuperar todo el terreno perdido y que va a llegar lleno de prestigio a las elecciones. Pero eso sí, se necesita hacer algunas cosas. Ya se lo habían recomendado a Santos. Rompa las conversaciones en La Habana y verá cómo vuelve a subir en las encuestas. Sí, pero ahí están todos en una sin salida, tanto el gobierno como la guerrilla. Eso es una sin salida, doctor Londoño. Entonces la pregunta es si este artículo de Gabriel Silva fue consultado o no fue consultado con Palacio. El artículo, o por lo menos la idea, ya la están insinuando, ya empiezan a trabajar con ella. A mandar mensajitos. A ver cómo lo recibe. Eso se llama, hay una expresión muy clara de quienes pasan por los ríos torrentosos de los llanos orientales, ¿no? Hay que tentar vado. Tentar vado es ir poniendo la planta a ver qué tan duro está el río y qué tan profundo. Entonces uno va tentando vado para saber si puede pasar por ahí. A mí me parece que están tentando vado, Montserrat. Y creo que es más... Y los oyentes también lo piensan, doctor Londoño. Le quiero decir que en el chat son muchos los que creen que esto es puro show. Show mediático, dicen, tanto por un lado como por el otro. La gente ya no tiene fe. La pregunta es, ¿le devolverán a los colombianos la fe sencillamente rompiendo la mesa? Yo no creo. Y esto en momentos en que están construyendo otra mesa, ¿no? Están construyendo la mesa con el ELN. No han vuelto a decir mucho, pero parece que están dando, ¿no? Es que las inconsecuencias son todas, de arriba a abajo. Y están los políticos con la maleta lista, muertos de gana de ir a dar el paseíto por la tomar mojitos. Y salir en los periódicos, y entonces sale la delegación. La esperanza de Colombia en la paz en manos de Juan Fernando Cristo. Hágame el favor. Bueno, Sergio Gel. Para usted, doctor Londoño, muy buenos días. Para todos nuestros oyentes, hoy amanecemos concentrados en la inversión extranjera directa que llega a Colombia y a la vez en la decisión adoptada por la Junta Directiva del Banco de la República el pasado viernes, en la que el emisor dejó inalterada la tasa de interés de referencia para el mercado, se mantiene en 3,25%. Esta es una decisión que se adopta, dice el Banco de la República, luego de conocer el desempeño de la economía colombiana en el segundo trimestre. Recordemos que el DANE reportó el crecimiento del segundo trimestre en 4,2%, eso dio para un primer semestre de 3,4%, y recordemos que el Ministerio de Hacienda no va a ajustar su proyección de crecimiento, que la mantiene en 4,5%. Eso en cuanto a la tasa de interés, pero en cuanto a la compra de dólares, el emisor anunció que entre octubre y diciembre comprará un máximo de $1.000 millones, una cifra bastante por debajo de la correspondiente al periodo julio-septiembre, que se ubicaba alrededor de los $2.500 millones, y con la que se fija un techo. Con esos $1.000 millones se fija un techo, un tope. No se van a dar cifras de compras diarias, pero hay un techo de $1.000 millones para el periodo octubre-diciembre. Los analistas han dicho que este parece ser un mensaje o un anuncio
de que el programa de compra de dólares está cerca de llegar a su fin. Mientras esas son las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, la misma institución reveló datos de la balanza de pagos. Dan cuenta de un aumento de 86,1% en la inversión de portafolio en nuestro país, eso en el primer semestre de este año, lo que se traduce en casi 5.000 millones de dólares más que en el primer semestre de 2012. Según el informe del Banco de la República, el 58% de la inversión extranjera de portafolio se fue a compra de títulos de renta fija y a acciones, mientras que un 42% se fue a la colocación de deuda de largo plazo en los mercados internacionales. Casi el 59% de la inversión extranjera directa se fue para los sectores de hidrocarburos y minería, mientras que la industria se llevó un 10,6%, el sector de transporte y de telecomunicaciones un 10,1%, el de comercio 9,5% y finalmente el sector financiero se quedó con el 5,4% de la inversión extranjera directa en nuestro país. La inversión extranjera directa en Colombia, doctor Londoño, un elemento fundamental en el comportamiento de la tasa de cambio, en el problema de la revaluación, que digo problema para muchos sectores del país, pero es una ganancia en realidad y no es un problema para el gobierno nacional. Eso por la deuda externa. Así comenzamos esta semana, en la que despedimos el mes de septiembre, saludamos a octubre, a propósito un mes clave en los Estados Unidos, en donde comienza un nuevo año fiscal, y como están las cosas en el Capitolio en Washington, muy difícil el panorama para el gobierno federal de ese país, que tendrá que paralizar todas sus actividades por la falta de presupuesto. Son noticias con las que empezamos esta mañana, doctor Londoño. Son noticias porque es atractiva una tasa de interés garantizada del Banco de la República del 3.5%, porque es atractiva la posibilidad de una revaluación importante que le dé ganancias sustantivas a esos capitales especulativos. Eso es pura especulación. Eso ni es amor por Colombia, ni es confianza en Colombia, ni eso significa nada dentro de la estructura económica interna del país. Eso no son capitales que vienen para quedarse acá. Los que vienen para quedarse vienen bajo el rubro de inversión extranjera directa. La inversión de portafolio es esa inversión golondrina, la que pica y se va cuando hace frío, en cualquier momento. Y las decisiones las toman con un computador que está en Nueva York, y ese computador dice: traigo la plata, me llevo la plata, me gano tantos puntos, y se hacen ganancias importantísimas con un mercado volátil y con unas reglas de juego que hacen que el dólar se va a postrar más. El Banco de la República lo dijo: mantengo la tasa de interés, es decir, el aliciente para que lleguen dólares, pero bajo la compra de dólares, es decir, el aliciente para que se revalúe la tasa de interés. Yo, pues, una política más insensata que eso no la había conocido. Y con eso lo que van a hacer es que van a agrandar el problema cafetero, el problema agrícola, el problema industrial del Colombia, de manera que este último trimestre del año me parece que viene tachonado por muy negros nubarrones. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:32 en la mañana. Los saludamos en este lunes contándole a nuestros oyentes en materia internacional que el presidente de los Estados Unidos cada vez pierde más credibilidad en lo que tiene que ver con su política internacional. Hace unos meses, para recordarlo aquí, Obama declaró que la red terrorista de Al-Qaeda estaba en camino hacia la derrota. Dijo concretamente que los miembros de esa temida red estaban preocupados por su propia seguridad y no tenían tiempo para planear más ataques contra la comunidad internacional. Lo cierto, tal y como lo señalaron este fin de semana que acaba de pasar varios analistas internacionales, principalmente de países como Estados Unidos y algunos que hacen parte de Medio Oriente, también la revista The Economist, en un artículo publicado este fin de semana llamado La nueva cara del terror, es que Al-Qaeda está lejos de ser vencida. La verdad incómoda para el mandatario estadounidense es que en estos últimos 18 meses Al-Qaeda y sus aliados yihadistas
yihadistas en todo el mundo están fuertes, tienen ahora más influencia sobre más territorio, principalmente en el África, están reclutando más combatientes que en cualquier momento en su historia. Esto es lo que dice la gente conocedora en estos asuntos de seguridad. No es cháchara como dicen los abuelos, los hechos son más claros ahora que nunca. Lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones en nuestros boletines de noticias, en nuestras noticias iniciales. El aumento de los atentados en Irak es escalofriante. La presencia de grupos yihadistas cercanos a Al-Qaeda en Siria, el infierno por estos días. Amenazas constantes en Yemen, explosiones en Pakistán y en Afganistán, el resurgimiento de la violencia en Kenia, donde recuerden ustedes la semana pasada la milicia somalí afiliada a Al-Qaeda, hablamos de los Shabab, asaltó pues la semana pasada, concretamente el martes, un centro comercial dejando a 72 personas muertas y a más de 200 heridas. Y ahora, para completar este dramático panorama de los yihadistas, sale a la luz pública la violencia de un grupo llamado Boko Haram, un grupo religioso de carácter fundamentalista islámico activo en Nigeria, que tiene vínculos estrechos con Al-Qaeda y que hoy es protagonista en los periódicos internacionales más importantes del mundo por cuenta de un atentado contra una escuela del norte de Nigeria que dejó a 40 estudiantes muertos. Nosotros, por nuestra parte, decimos no estamos de acuerdo con el presidente Obama cuando afirma que Al-Qaeda está en camino hacia la derrota. A ustedes les dejamos el criterio de definir si les parece bien o no, pero esa es nuestra conclusión el día de hoy. La yihad islámica está en todo su esplendor. Esa yihad islámica es una guerra contra los infieles como si estuviéramos en el siglo VI, VII de nuestra era. Y resulta que estamos en el siglo XXI y todo parece igual. Es decir, que el Islam le quiere hacer guerra a los infieles. Estos son unos actos de barbarie retrógrados, anacrónicos. Es como si el Vaticano pretendiera armar de nuevo un gigantesco ejército para la defensa del Papa y para la defensa de la religión católica. A eso le pasó su tiempo, le pasó su turno, por fortuna. La famosa lucha de las investiduras quedó atrás, muy atrás en la historia, pero no para estos islamistas frenéticos radicales que siguen sembrando el terror por todas partes. Es que uno lo dice fácil porque lo ve muy lejos, pero piense usted en lo que sería esa tragedia en Pakistán. Cuando pusieron la bomba en un mercado, más de 40 muertos. Eso es pavoroso. Estos asesinatos de estos jóvenes estudiantes en una escuela de agricultura, entran estos salvajes y matan 40 muchachos de estos. Y es a toda hora y es en todas partes. Y mientras tanto en Siria lo que está pasando, Bashar al-Assad dice que va a destruir sus armas químicas y mientras tanto bombardea con armas convencionales una población siria y causa también docenas de muertes. Por todas partes el panorama de la destrucción, de la muerte, de la violencia. Cada vez la gente cree menos en las promesas del presidente Obama de devolverle la paz al mundo conversando, con diálogos. Cada vez el mundo está más agresivo, cada vez la situación en Oriente es más incierta, es más dura y cada vez el terrorismo se abre nuevos espacios. ¡Qué dolor! Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la franca intervención en política del presidente de la República tras dirigir fuertes críticas el fin de semana en Valledupar contra la alianza del Partido Verde y el Movimiento Progresistas. Habiéndose conocido la asistencia del presidente el pasado lunes 16 de septiembre al lanzamiento de la Fundación Buen Gobierno, plataforma de la reelección presidencial, el Procurador General Alejandro Ordóñez había advertido al presidente Juan Manuel Santos de la inconveniencia de su participación directa en la política nacional. Sin embargo, tras hacerse pública la alianza entre el Partido Verde, franquicia liderada por Carlos Ramón González, exmilitante del M-19, para unirse al movimiento Progresistas del alcalde Gustavo Petro, igualmente exintegrante de esa guerrilla, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: "Yo no sé qué tipo de principios o programas pueden salir de una alianza entre Peñalosa y Petro, no me la imagino". Con ironía, aprovechó el presidente para resaltar las diferencias entre José Obdulio Gaviria y Juan Carlos Pastrana, manifestando que no entendería los principios que promovieran su unión. E igualmente criticó una posible unión entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador Jorge Robledo, quienes confluyeron en sus críticas al gobierno durante el paro agrario, que signó la baja de favorabilidad de la imagen del presidente.
Al margen de la intervención del presidente de la República en política, al criticar dicha alianza, queda un grande interrogante en la participación en el gobierno de la Unidad Nacional de algunos líderes del Partido Verde como Luis Eladio Pérez, actual embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eduardo Garzón, actual ministro consejero para el diálogo social, y Alfonso Prada, representante a la Cámara y quien ha apoyado a la Unidad Nacional. Doctor Londoño, ¿qué piensa usted de las críticas del presidente a la franquicia verde con oportunidad del retiro de la Unidad Nacional? Está atacando a todo el mundo y con un estilo que no nos parece el estilo propio de un presidente de la República. Eso de Valledupar ayer, poniéndole música a su letra destemplada, para atacar a todos sus opositores políticos. Él dice que es que el gobierno se tiene que defender, no de esta manera, no por estos procedimientos. El presidente Santos definitivamente es muy mal chistoso. Que intente ser serio en momentos en que la situación del país es supremamente delicada. Los colombianos lo entienden, los colombianos lo dicen en las encuestas. Creemos que todo esto tiende a empeorar. La situación general de inseguridad es pavorosa. La situación en las ciudades, la situación en los campos, la situación económica es mala, los problemas del empleo no tienen solución, la cuestión de la salud es gravísima y el presidente haciendo chistes y poniéndole música a su letra destemplada. Doctor Londoño, ¿cómo sale el presidente a reírse de la incoherencia? Cuando lo digo con todo el respeto hacia el presidente de los colombianos, pero él es un ejemplo de incoherencia absoluta. ¿Por qué le parece tan extraño esa alianza de los verdes con el Partido Progresista y el que hizo que criticaba tanto a las FARC y que criticaba tanto al presidente de Venezuela y se volvió su nuevo mejor amigo? ¿Eso no es incoherencia? Dio sobre eso unas excelentes declaraciones brevísimas el precandidato Oscar Iván Zuluaga, hablando de la incoherencia del presidente Santos y de su alianza final con las FARC y con el samperismo. Hablando de alianzas, ¿qué tal la alianza de Santos con FARC y con Samper? Por eso, entonces ¿qué sale a criticar él? Como lo digo en un artículo que saldrá esta semana en varios diarios de provincia que me dan hospitalidad en sus columnas, hay que ir hacia una política alta, hacia una política noble. Estos espectáculos no se los merece el pueblo colombiano. Y me parece que la cosa está tomando una velocidad. Esto es un plano inclinado. Ya el presidente de chistoso, burlándose del Procurador General de la Nación, hago lo que me parezca. Dicen que todo va a ser política, entonces me vengo como una tatacoa en contra de Petro, en contra de Peñalosa, en contra del presidente Uribe, en contra de todo el mundo. Y le pongo a eso música vallenata. Con una falta de gracia y con una falta de donosura absoluta. Es que para ser gracioso se necesita gracia. El presidente no la tiene. Intente por el lado de la seriedad, a ver si logra ser serio en estos momentos cruciales que vive la República. Todos los finales de gobierno son difíciles. Este va a ser el más difícil de todo, con unas encuestas que están demostrando que la popularidad, la favorabilidad del gobierno se vino a pique, y el de otras instituciones, que desde luego pues componen un panorama siniestro para el futuro. Los partidos políticos, el Congreso Nacional, la justicia, las altas cortes. El pueblo colombiano no cree en nada. Es un pueblo que a punta de que se burlaran de él, de que le incumplieran las promesas que le hacen, se volvió escéptico con respecto a todo. Y ese es un estado de alma muy peligroso. En un minuto estaremos con una de las candidatas más importantes de la lista uribista y de la generación del 14, Paloma Valencia. Hablaremos con ella sobre el tema de las FARC y de los diálogos de La Habana. En un minuto.